puesto se les apareció. Di conmigo, se les apareció. ¿Te ha pasado en una ocasión que estás en el trabajo y el patrón o el encargado no está? ¿Sí? ¿Alguien? Y dices, no está el jefe, no está el patrón, pues como que me descanso tantito y me estiro. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Solamente yo? Discúlpenme. Y de repente llegaba alguien y dice, ahí viene el jefe, ay, te apurabas, ¿no? Y de repente ni avisaba y se le aparecía ahí el patrón, ¿no? El encargado, mira, haciendo nada, qué bien, ¿no? Pues algo similar sucedió con los discípulos del Señor Jesús. Por eso le hemos titulado, se les apareció. Di conmigo, se les apareció. Hermano, lo que yo quiero compartirte, lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón al salir de este lugar, es que todos nosotros estemos convencidos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, para predicar, para hablar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Para todos nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los cristianos? Amén. Para nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, es la base de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque esto es el fundamento de la fe de todo hijo de Dios. ¿Sí estás conmigo? Y te voy a leer la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Puedes buscarlo o si tomas nota, por favor toma nota. Dice así la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos nosotros, la iglesia del Señor, no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Pero te tengo muy buenas noticias. No, pensé que te ibas a emocionar. ¿A quién le gustan las buenas noticias? A veces estamos tan acostumbrados de que nos dicen, te tengo una buena y una mala. Y dices, híjole, no, pues, no, yo te tengo una buena noticia. Cristo vive, Cristo reina y está sentado a la diestra del Padre. No lo tenemos ahí, está muerto ya. No, Él resucitó. Por eso dice, si Él no hubiera resucitado, el mensaje no valdría la pena. Te estarías gastando tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu fe, dice, ¿verdad? Pero esta es la escena, hermano. Nos damos cuenta del momento en que Jesús se presentó ante los 11 discípulos. Decía mi mamá, te cayó la ley. Ahora imagínate Jesús, esa es la escena. Pero ¿cuál era? Él se presentó ¿para qué? Para unir, di conmigo unir. Jesús vino a unir nuevamente el grupo y renovar su comisión. Di conmigo, renovar la comisión. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser testigos de Jesucristo ante todo el mundo. Y las características de esta nueva misión, que es la gran comisión, ¿cuántos dicen amén? Estaba avalada por la autoridad de Cristo resucitado. Esa es la base. Si tú y yo creemos que Cristo vive, que Él resucitó, entonces podemos con toda libertad, con toda convicción de que lo que predicamos es real y es verdadero. La Biblia nos enseña que Jesús ya se les había aparecido a otros discípulos después de su resurrección, pero no se había encontrado todavía con los 11 apóstoles. Y quizás estas apariciones previas tenían el propósito de preparar el camino para que la incredulidad de los apóstoles fuera cambiando. Escucha bien, por favor, pon atención en esta parte. Porque estas apariciones previas tuvieron el propósito de vencer, di conmigo vencer, su incredulidad y dureza de corazón. ¿No te ha pasado que en ocasiones te dicen, vámonos a Leeds Victoria? Y tú, ¿qué hay aquí? Ahí hay milagros, ahí hay restauración,
Allá, si vas y encuentras esa presencia de Cristo en tu vida, levantando manos, ocurre un milagro en tu vida. Y tú, sí, luego voy, cuando pase otra pandemia. Pues algo similar pasaba con ellos. Y Él lo permitió. Las apariciones previas estaban o tenían el propósito de vencer esa incredulidad dentro de los apóstoles, porque ellos ya lo habían escuchado. Le dijeron: Pedro, oigan, ¿qué crees? El maestro no está. Y ellos así como que: no te creo, estás mal. Allá en Victoria, en Leeds, no hay unción, están muertos, dicen por ahí. Y así pasaba. Pero todo esto, hermanos, creó en ellos una convicción tan fuerte que permanecería inalterable en el tiempo. Te lo voy a repetir. Las apariciones previas a Cristo iban a vencer la incredulidad, pero al mismo tiempo, hermanos, creó en los apóstoles la convicción tan fuerte de permanecer en todo tiempo, aún a pesar de todas las pruebas y dificultades por las que más tarde los discípulos tuvieron que pasar. Yo quiero preguntarte: ¿por qué estás pasando en este momento? Iglesia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué situación estás pasando? Pastor, si le contara, te entiendo. Pero date cuenta, cuando Cristo se apareció, estaba permitiendo, el propósito fue crear una convicción. Lo que te quiero decir es que el proceso que Dios está permitiendo en tu vida es para que tú estés totalmente seguro, convencido y convencida, y vas a permanecer en el tiempo que sea necesario, a pesar de las pruebas y las dificultades, porque tú crees, y yo también creo, que Cristo vive. Porque lo que Dios está haciendo es romper, es vencer, di conmigo, vencer la incredulidad y la dureza de nuestro corazón. ¿Qué pasó aquí con estos hombres? Esta incredulidad. Pastor, ¿qué incredulidad? Déjame decírtelo. Escucha bien, si tomas nota, anótalo. Incredulidad significa imposibilidad que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Eso es incredulidad. Si estás conmigo. Es como cuando mamá cocinas, se sientan a la mesa y alguien dice: sabe feo, y los otros 15 no, está bien sabrosa. Pero nada más lo hace como para estar ahí molestando a mamá. ¿Sí? ¿Te ha pasado, mamá? ¿Cuentan las mamás? Dale un codazo, dile: no te duermas. Hermanos, entonces esta incredulidad había alcanzado unos niveles que no eran razonables dentro de estos hombres. ¿Has escuchado el dicho que dice: me extraña que siendo araña? O sea, se supone que tú estuviste con él, Pedro, tú lo negaste, tú viste cómo se lo llevaron y ahora no crees. O sea, llevaba unos niveles que no eran aceptables. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo se encontró finalmente con ellos, tuvo que regañarlos. Dí conmigo, los regañó. Bueno, la palabra dice que los reprendió. Iglesia, ¿qué pasa contigo? ¿No te acuerdas que te saqué de lo vil, de lo menospreciado? ¿Te acuerdas cuando ya no querías vivir y dijiste: no vale nada la vida, me voy de este mundo? Y Jesús vino y dijo: para tu tren. Si estás conmigo. Cuando el médico dijo: ¿sabes qué, señor, señora, joven? Pues hasta aquí. Pero Jesús vino y te dijo: yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Entonces por eso los regañó, los reprendió. Y la causa de esta reprensión radicaba en que no habían creído los que ya lo habían visto resucitado. Las pruebas, hermano, de la verdad del evangelio son tan completas que aún en nuestros días
quienes no las aceptan, dice la Biblia que serán justamente reprendidos por su incredulidad. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? 3, 4, una vez más, creo que no, ¿sí? ¿Funciona? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. Y aquí se pone mejor. Ponte el cinturón o agárrate bien de la silla. Ahí Marcos capítulo 16 versículo 15. Ya los regañó, ya les dijo, a ver, ¿por qué no crees? Y dijo, ¿sabes qué? Algo importante, versículo 15. Y les dijo, aquí está hablando Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Di conmigo, predicar. No dice, quédate en casa y no hagas nada. Yo creo que muchos que quisiéramos que dijera eso, ¿ah? O a veces decimos, eso no viene en mi Biblia, no aparece, no está. ¿Cuántos están conmigo? El libro de los Hechos, hermano. En el libro de los Hechos nos da más detalle acerca de este último mandamiento. Di conmigo, mandamiento, que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos antes de que partiera al cielo nuevamente. Vemos que ellos pensaban que el reino de Israel podía ser restaurado inmediatamente. Di conmigo, inmediatamente. Pero el Señor les indicó todo lo contrario, que todavía no había llegado el momento. Jesús dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos. Escucha bien, yo sé que Dios te ha dado promesas. ¿Sí? ¿A cuántos Dios le ha dado promesas? ¿Sí? Te ha dicho, tú y toda tu casa serán salvos. Te ha dicho, hey, no te preocupes, tu hijo está en mis manos, tus generaciones están en mis manos. ¿Sí te ha dado una promesa así? Y tal vez estamos expectantes, diciéndole al Señor, ajá, Señor, y luego, ¿para cuándo? Tú prometiste. Y nos la pasamos un día, una semana, un mes, un año, 2, 3, diciendo, ajá, Dios, y luego, pues ahí cuando quieras, y me desaparezco, ¿no? Déjame decirte esto, no te desesperes. Ayúdame, dile al que tienes a la par, no te desesperes. Aún no es el tiempo, hermano, pero se cumplirá. Los discípulos le decían, ok, vas a restaurar el pueblo ahora. Y él dijo, no les corresponde saberlo, pero saben que es el tiempo. Sí, es el tiempo de dar testimonio de Él a todo el mundo. Ok, Liz, dice el Señor, yo te di una promesa, tranquilo, no te desesperes, lo voy a cumplir. Pero en lo que esperas, tienes que ir y dar testimonio de mí, de mi grandeza, de mi poder, de mi luz a todo el mundo. ¿Sí estás conmigo? Para que pudieran recibir el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y quiero leerte, acompáñame, Hechos capítulo 1, libro de los Hechos capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues no que viniendo a la iglesia ya me iba a caer la lana así uno tras otro. Pues no que llegando a la iglesia ya no me iba a doler la mano, el pie, el corazón. Pues no que viniendo a la iglesia mi esposo iba a cambiar y sigue igual. Y dice Dios, espérate, no te toca saber el tiempo. Lo voy a hacer, sí, pero por el momento, iglesia del Señor, tienes que dar testimonio de mí. Pensé que ibas a aventar la silla de alegría. Amén. Esa es la respuesta. Señor, ¿qué tengo que hacer? Él ya te escuchó orando de esa manera. Y aquí está la respuesta. Él te está confirmando ahora.
No cabe duda, hermanos, que tenemos aquí una importante misión. Di conmigo, importante misión. ¿Dónde están los seguidores de Cristo? Amén. Nosotros como Iglesia del Señor debemos cumplir en este tiempo, incluso hasta el momento en que seamos arrebatados como novia para ir al cielo con el novio que es Jesús, cumplir esta importante misión. Di conmigo, una vez más di, la gran comisión. Y por esta razón, hermanos, debemos detenernos a considerar ciertos detalles y sus características. Con la autoridad del Señor Jesucristo resucitado y el poder del Espíritu Santo, estos discípulos debían expresar con palabras y hechos. Di conmigo, palabras. Ahora di hechos. Esto se pone bueno. Tenía que haber congruencia. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, que lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que sale de mi boca, lo tengo que cumplir, vivir, poner en práctica. ¿Sí estás conmigo? Vamos a hablar de la salvación que Cristo nos consiguió por medio de su muerte en la cruz. Eso es lo que vamos a salir a hablar. Hoy hay alguien que puede sanarte, restaurarte, incluso que al partir de este mundo vas a pasar una eternidad con Él. Se llama Jesucristo. Pero no, a nosotros nos gusta hablar de los hermanos. Aquí le decimos, vamos a compartir. Y todos, sí. Oye, pues te mando un mensaje, te espero en la iglesia. Pero, ¿qué tal cuando dice, ya te enteraste? Hasta alzamos los ojos y, ¿sí te enteraste? Y tú, no, ¿de qué? Dime. No, pues yo tampoco. Estamos atentos, tenemos que compartir, hermanos, de la salvación que Cristo ha conseguido por medio de su muerte en la cruz. Y al mismo tiempo de la resurrección para todos aquellos que se arrepienten y le reciben como su Salvador y obedientemente le sirven como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? También dice la palabra que tendrían que bautizarles y enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. Jesús manda, Él da órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que enseñar. Ve a la iglesia. ¿Tú ni vas? Di, ¿estás conmigo? Ve, hasta él le dolió. ¿Sí estás aquí? ¿Sí te abrochaste el cinturón o no? Jesús dijo, hace un momento compartía el hermano, dice la Biblia, no sean como los otros, que dejan de congregarse. A veces invitamos a personas y nos dice, pues siempre te veo en tu casa, en tu trabajo. Jesús nos ha mandado, Dios nos está mandando, hermanos. Entonces tenemos que enseñarlo a los demás para que nuestras vidas y las vidas de nuestros amigos se asemejen a la de Jesucristo. Porque lo que Dios quiere es que todos nosotros tengamos una buena comunión como iglesia. Por lo tanto, di conmigo, por lo tanto, si estás aquí, para llevar a cabo nosotros, la iglesia del Señor, esta misión, tendrían que buscar, di conmigo, buscar. Vamos, dile fuerte, buscar. Una vez más, buscar las almas perdidas. Y además de esto, predicarles, di conmigo, predicarles. Vamos, dilo fuerte, predicarles la palabra. ¿Ok? La gran comisión. Tenemos que buscar. Una vez más, di conmigo, buscar. Ya lo busqué, ya lo encontré. Tengo que hablarle, tengo que predicarle. ¿Cuántos ya anotaron a su amigo en la hoja visión en célula? ¿Hoja visión?
Amigo, célula, ¿de qué me habla? No te espantes. Aquí tenemos una hoja visión. No te preocupes. ¿Y ahí qué, pastor? En esa hoja visión, hermano, anotamos a nuestros amigos. Anotamos a esa persona que sabemos que está hundido en el alcohol, en las drogas. Anotamos al enfermo. Anotamos a aquel que está luchando con su mente. Anotamos al adúltero. Ya deja de decir, ¿ya viste con quién anda? ¿Sí estás aquí? Lo vi con otro. No, yo vi a la otra con otro. Compárteles de Cristo. En lugar de estarla viendo o viéndolo en el parque donde los hayas visto, compártele de Cristo. Ni un amén. Ahí estamos. Y te enteraste. Y aquí tengo el video, lo subieron al Face. O a veces decimos, pobrecito, se fue de este mundo, partió al cielo sin conocer del Señor. ¿Y por qué no le predicaste? ¿Por qué no fuiste a hablarle de aquel que podía llevarse su enfermedad, su adicción? ¿Por qué no le compartiste de lo grande y maravilloso que ha sido Jesucristo en tu vida? Si estás aquí, aún estás a tiempo. Dios te está inquietando por alguien y te sigues callando. Hermano, hermana, Jesucristo te sanó. Te lo voy a repetir, Jesucristo te sanó. Jesucristo te salvó. Jesucristo te ha restaurado. Jesucristo te adoptó. Te ha hecho nueva criatura. Hermano, hazte esta pregunta en este momento. ¿Dónde estaría ahora mismo si yo no lo hubiera conocido? ¿Dónde estarías hoy? ¿Con quién estarías hoy? Yo a veces digo, Señor, yo creo que ni estaría aquí. ¿Sí lo recuerdas? ¿Y por qué a veces vemos a la persona tirada en la calle haciendo lo indebido y nos callamos y no decimos nada? ¿Por qué no le decimos, oye, me preocupa tu vida, estás haciendo algo incorrecto? Y te va a decir, cállate, no me importa, yo quiero decirte que hay alguien que puede cambiarte, puede restaurar tu vida, puede ser sanado, puede ser limpiado y puede ser amado, porque alguien dio su vida en la cruz por ti, se llama Jesucristo. Y al final vamos a anotar a un amigo ahí, a ese que te mencioné, al enfermo, al borracho, al adúltero. Pastor, yo no tengo amigos. Anota a tu enemigo. Pero me cae re mal, pues por eso anótalo para que sea restaurado. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda. Sí, al que te sacó la lengua en el kinder, Dios dice, a Él también lo amo y no quiero que se pierda. Si estás aquí. Y antes de que Jesús enviara a sus discípulos al mundo a predicar el evangelio, justificó que tenía autoridad para encomendarles la misión. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, di conmigo, por tanto, vayan y hagan rebeldes. ¿No dice rebeldes? Vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan discípulos en Victoria, Quechulá, Cuauhtémoc. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dilo. Cerdán, La Chichuca, Esperanza, Río Valiente. No digo porque qué tal si lo digo me va a mandar para allá. El Señor ya lo mandó, ya nos está mandando. Digan amén. A toda Victoria, Cerdán, sus alrededores.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y date cuenta, Jesús pronunció estas palabras después de haber resucitado. Las autoridades en ese entonces judías lo habían rechazado y el gobierno romano lo había condenado a la cruz, ¿cierto? Pero escucha bien lo que te voy a decir. Dios invalidó esa sentencia levantando a su Hijo de entre los muertos. Sí, dijo, ok, ustedes pueden hacer, ustedes también. Yo tengo el poder y la autoridad. De esta manera, escucha bien, quedaba fuera de toda duda que todo lo que Jesús había dicho durante su ministerio terrenal era verdad, porque contaba con la plena aprobación del Padre. Pero la resurrección, escucha bien, no solo sirvió para demostrar su autoridad divina, sino que también fue el paso decisivo para que ocupara el trono como gobernante, rey supremo de todo el mundo. Y aquí viene lo que te quiero decir. La resurrección y la ascensión de Jesús ha dejado claro que Él tiene autoridad sobre todo el mundo, a todo nivel que podamos imaginar. Él es el único. Él tiene poder sobre esa enfermedad, sobre ese problema, en el matrimonio personal, con los hijos, enfermedad, con los padres, con los suegros, con el yerno, la nuera. Si estás aquí, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11 dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escucha bien, y dice ahí: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús está sentado a la diestra del Padre y tiene autoridad. Di conmigo, tiene autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad. Pastor, en mi casa, cuando apago la luz, me da cosas, siento cosas en mi cuerpo, no sé, como que se mueve algo. Comienza a mencionar el nombre de Jesús. Es que algo pasa y no sé, menciona el nombre de Jesús. Puros problemas, entro a mi casa y pues el ambiente está feo, puros gritos, puras caras. Menciona el nombre de Jesús. Si estás aquí, con autoridad, en el nombre de Jesús te vas. Ira, pleito, enojo, división. ¿No te cansas? ¿No te desespera? Por eso dicen los estudios que a veces uno de los cónyuges, cuando sale del trabajo, se tarda en llegar a la casa, no quiere llegar por el ambiente que se genera. Pero tú, como hijo e hija de Dios, vas a levantarte con autoridad y vas a decir: en el nombre de Jesús, y echas fuera. Si estás aquí, Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, es indudable que ganar gente para Cristo es una tarea pesada, complicada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me sigues? Sí, porque cuando decimos vamos a salir a evangelizar, nada más se escucha el grillito. Rit. O decimos sí, paz, vaya, gracias. Es difícil, es complicado. Y es algo que ha sido despreciado, es impopular y que con frecuencia provoca oposición de la gente. Pero por lo tanto, hermanos, el creyente que desee llevar a cabo
debe tener poderosos incentivos para no rendirse, para no desfallecer. ¿Dónde están aquellos que dicen: yo me voy a parar en la brecha y voy a salir, voy a ir y cumplir la gran comisión? ¿Dónde están? Levanta la mano, que el Padre te vea. Dios, Él te va a respaldar. Tal vez dices: no tengo ni idea, pero voy a levantar la mano. Dios te va a respaldar. Él ve tu corazón. La resurrección de Cristo, hermanos, y su exaltación a la diestra del Padre nos ha de proporcionar la más fuerte de todas las motivaciones para perseverar en el evangelismo. En el libro de los Hechos podemos ver cómo la resurrección de Jesús fue el gran móvil de las actividades misioneras de los apóstoles. Y aquí se pone bueno. Pedro y Juan habían visto la gloria de Cristo después de la resurrección y no podían dejar de contárselo a la gente, a pesar de la oposición, de los problemas, de la discusión, enfrentar a los religiosos. Ellos contestaban de la siguiente manera. Hechos capítulo 4 versículo 20. Ellos decían: no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de compartir, de testificar, de decir lo que hemos visto y oído. Ellos decían: yo tuve un encuentro con Jesús, comí con Él, viví con Él, vi cómo partió en la cruz, pero al mismo tiempo vi cuando en la resurrección de Él, conviví con Él, entonces jamás me voy a callar a pesar de la oposición. Hermanos, todos aquellos que fueron enviados a predicar el Evangelio del Señor tuvieron previamente una visión de su gloria. Si tú y yo salimos a compartir, hermanos, y centramos el evangelismo en la necesidad de la persona, del hombre, nos vamos a frustrar. Di conmigo: ¿sí estás aquí? Sí, porque no vamos a ver resultados. A veces, y esta es otra parte. Ok, Señor, yo voy a hacer la gran comisión. Pues primero sáname, ¿no? Primero restaura mi matrimonio. Primero toma el control de mis hijos. Primero bendíceme económicamente. Quiero muchos dólares. Y luego ya veo. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque nos estamos enfocando de la manera incorrecta. Así como ellos predicaban a pesar de la oposición, lo que les motivaba era saber que Jesús había resucitado. ¿Y sabes qué es lo que yo quiero decirte ahora? Que para que tú y yo salgamos y los nombres que vamos a anotar ahí les compartamos de Jesucristo, lo vamos a hacer con la convicción de que Jesús murió en la cruz por ti y que te ha dado libertad. Eres nueva criatura. Hace 8 días, de los invitados, alguien me decía: no logro entender. ¿Por qué hiciste eso? Yo: ¿y qué hice? Sí, ¿por qué estando en un lugar lo dejaste todo y te veniste para acá? Y yo: porque Cristo ya hizo todo por mí en la cruz. Pero no tienes nada. Le digo: no importa, Él ya hizo todo en la cruz. ¿Qué me corresponde? A ser agradecido y decir: Señor, voy a hacer y realizar la gran comisión, porque lo único que tú y yo tenemos que saber es que Él murió por ti y que al tercer día resucitó. Y por eso hablamos, nos apasionamos. Pero si tú lo haces, ya para que el pastor no me diga nada y no me regañen, te vas a frustrar, te vas a cansar. Por eso el Señor se les apareció. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué tenemos que compartir? Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es posible predicar un evangelio en el que se separe la salvación de Cristo de su señorío.
Sí, no importa, pues ya tú sigue creyendo y haz lo que quieras allá afuera. No se puede. O se le acepta como Señor y Salvador, o no se le acepta como nada. Hermano, y esto te lo quiero decir desde lo más profundo de mi corazón: deja la doble vida. Deja de jugar a que hoy eres cristiano y entre semanas se te olvida. Mejor dicho, deja de ser tibio. O lo aceptas como tu Salvador y le sigues, le sirves, cumples sus órdenes, o no. No hagas nada, mejor. Dice el Señor: o eres frío o eres caliente, pero tibio no. Si estás aquí, no se le puede dividir en dos y recibir solo la mitad de su persona. De hecho, hermano, la salvación que Él nos ofrece consiste en una vida, escucha bien, vivida bajo su señorío. Por eso, dice ahí, somos una iglesia que vive bajo el gobierno teocrático. En el número 6. Nosotros, nuestra vida debe ser regida por la palabra de Dios. Cuando a veces yo te digo, vamos a orar por un amigo, vamos a hacer eso, es porque el Señor ya lo puso aquí. Y algo que escuchábamos hace rato es que Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho antes. ¿Qué hizo Jesús? Salió y compartió, habló del reino. No habló de los vecinos, de los hermanos, no. Tú y yo tenemos que cumplir y agradar a aquel que nos ha llamado y nos ha salvado. Ponte de pie. Y quiero invitarte que en tu corazón puedas decirle a Dios, dile al Espíritu Santo: quiero agradarte, pero pon en mi corazón el nombre de la persona por la cual vas a anotar en esa hoja y vamos a estar orando por ellos. Dile: